Esto es una bomba que acaba de explotar en vivo y en directo. El mundo está viendo cómo Benjamín Netanyahu, el gran líder de Israel, ha tenido que bajarse del avión por miedo a acabar en una celda. La escena es surrealista, pero es tan real como hoy el primer ministro israelí está temblando ante la sombra de la justicia internacional. Fuentes confiables desde Jerusalén confirman que tras consultas con diplomáticos italianos y del Vaticano, su entorno no ha logrado garantías de impunidad alguna. El temor de ser arrestado en pleno Vaticano en medio de la investidura del nuevo Papa León XIV ha sido más fuerte que su arrogancia. La jugada revela hasta qué punto Netanyahu está acorralado por las acusaciones de crímenes en Gaza, y esto empieza así. Se bajó del avión y todo se vino abajo. Todo se derrumbó, como diría la canción, porque Netanyahu, con miedo de terminar en la cárcel, ha cancelado su viaje al Vaticano. Y así, en una sola acción, ha quedado en evidencia la vulnerabilidad que nunca pensó que tendría. Porque el primer ministro israelí, que antes caminaba con paso firme, ahora se retira, dejando claro que no hay inmunidad que valga frente a la justicia internacional. Y es que la ceremonia del Papa León XIV, que debería ser evidentemente un símbolo de unión y de diplomacia, se convierte en un escenario de humillación pública para Netanyahu. Y no es casualidad. Según informa el medio israelí INEP, la decisión no fue improvisada ni motivada por imprevistos. Todo indica que el pánico de ser arrestado en el Vaticano por crímenes en Gaza fue el factor decisivo. La Corte Penal Internacional, CPI por sus siglas, emitió en noviembre de 2024, y es bueno recordarlo, órdenes de captura contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant. El régimen israelí, que en su día se creía invencible, hoy se descubre temeroso y vulnerable. Y la noticia empezó a correr rápidamente y el viernes ya era un hecho confirmado. Netanyahu había cancelado su visita al Vaticano. Fíjense, y esto habla muy bien del doble rasero con que se mueve el occidente colectivo. En las últimas semanas ha estado en debate el posible arresto de Benjamín Netanyahu si visitaba cualquier país que haya integrado o haya firmado el Estatuto de Roma, que es el documento o estatuto fundamental de la Corte Penal Internacional, en el caso de viajar a algún país, decíamos, que haya refrendado ese documento. Sin embargo, Netanyahu se apareció en Hungría y nadie dijo nada. Es más, la posibilidad de que se acercase a Bélgica también, y generó en su momento, hace alrededor de 3 semanas, la posibilidad de ir a Bélgica generó más polémica todavía, porque incluso el primer ministro de ese país afirmó que si Netanyahu iba a ese país, no iba a ser arrestado, siendo Bélgica un miembro de la CPI. En el mismo tenor declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Evidentemente, la CPI ha recibido fuertes golpes de credibilidad en las últimas semanas, particularmente con las sanciones que Estados Unidos y el presidente Trump han aplicado a ese organismo, y hasta el mismísimo Israel, que por cierto no es miembro de la Corte Penal Internacional. Más adelante aclararemos unos puntos que son interesantes en cuanto a estos organismos. Pero mientras Gaza mostraba sus heridas y su dolor al mundo, Israel insistía en la narrativa de autodefensa. Pero las instituciones multilaterales empezaron a funcionar por primera vez, porque la Corte Penal Internacional ha puesto sobre la mesa órdenes de arresto para Netanyahu y Galán, sobre todo por una presión que ha venido de los países del tercer mundo, del sur global, Sudáfrica, México, Colombia. De hecho, esa factura se la han cobrado muy cara al presidente Petro por apoyar las denuncias ante esta instancia por crímenes de guerra. Y fíjense que el Estatuto de Roma tiene 125 países firmantes, y según el mismo tienen la obligación de detener y entregar a los líderes y a las personas que hayan sido emitidas una orden de captura para ser juzgados en La Haya. Una suerte de espada de Damocles que se ha puesto sobre la rutina del poder en Israel. Pero antes de cancelar el viaje, fuentes diplomáticas citadas por la agencia Nova italiana aseguran que Netanyahu y su círculo cercano hicieron consultas secretas tanto con funcionarios de Italia, recordemos que el Vaticano es un estado, efectivamente, y el Papa es una suerte de jefe de Estado, observador en la ONU, no obstante, digamos, comparte una pequeña soberanía en términos geográficos allí en Italia, en la capital romana, intentando, decían las fuentes citadas, averiguar si
él podía llegar al Vaticano sin ser arrestado. Pero pareciera que las respuestas no tranquilizaron a nadie en Tel Aviv, porque ni Italia ni el Vaticano garantizan inmunidad alguna. Y la ambigüedad en estas comunicaciones solo aumentó la inquietud, porque el riesgo de una detención real se hizo latente. Fíjense, vamos a explicar un poco sobre la CPI. La CPI es un organismo Corte Penal Internacional que contempla 4 crímenes para ser juzgados. Vamos rápidamente con ellos. El primero, crímenes de guerra. Son los que se dan en contexto de conflictos entre estados, ¿ok? Segundo, genocidio. Son aquellos crímenes que se dan por la eliminación física de poblaciones por motivos religiosos, étnicos. Casos concretos, los mismos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, se les podría considerar un genocidio, o en Ruanda, que sucedió en el año 1994. El tercer crimen que tenemos en este plato es el de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad que se dan en contextos también de conflictos, posiblemente los mismos que se dan en Gaza, por cierto. Y también tenemos el cuarto delito, que es el delito de agresión. Por cierto, este delito está en mora, no tiene cuerpo jurídico que lo respalde. ¿Por qué? Porque si se aplicara una investigación por delitos de agresión, estarían presos muchos de los altos dirigentes de Occidente, como jefes militares o presidentes que han ordenado invasiones a otros países. Ejemplos, el señor Bush. Ejemplo, el señor José María Aznar. Ejemplo, el señor Tony Blair. El señor Obama. O, por ejemplo, aquí en la Patria Grande, el señor Álvaro Uribe Vélez y el señor Juan Manuel Santos, cuando bombardearon el Ecuador, si la memoria no nos falla. Digamos que ya con esto precisado, podemos decir, la oficina de Netanyahu decidió que era mejor cancelar y aguantar el escándalo, porque una humillación diplomática era preferible evitarla, ¿no? Sobre todo ver a su líder esposado en Europa. Y la ausencia del líder israelí en la investidura del Papa León XIV no solo es algo anecdótico, es un símbolo del aislamiento en el que se encuentra Israel. Y el mundo, por supuesto, ha visto con ojos críticos el comportamiento del régimen y su impunidad. Y cada día más solo, Netanyahu se convierte en la personificación de una política que se tambalea ante la justicia internacional, porque la reacción en Israel y en el mundo no se hizo esperar. El régimen ha quedado en evidencia. Son más de 50.000 asesinados en Gaza. Y digamos, su tradicional poder, que parecía indestructible, ahora se enfrenta a un nuevo muro de realidad. Y es que hay un aislamiento bastante agudo para Tel Aviv en el marco internacional. E inclusive sus más cercanos aliados en Europa tienen que ponerse el pañuelo en la nariz. Pero lamentablemente tenemos aquí algo importante, mis estimados amigos, porque se dice que en el ambiente internacional a las grandes potencias se les interpreta el derecho internacional, pero a los pequeños países se les impone. Entonces, si vemos este caso, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, se le impuso una orden de captura express por sus presuntos crímenes de guerra en el marco de Ucrania. Y cuando él visitó Mongolia el año pasado, bueno, todo el occidente colectivo salió a decir que si el presidente de Mongolia y las autoridades de Mongolia que han suscrito el acuerdo del Estatuto de Roma, si no lo ponían preso, entonces Mongolia iba a ser sancionada. Igual se amenazó a Sudáfrica. Cuando se hizo la cumbre de los BRICS hace 2 años, se amenazó a Sudáfrica que si Putin viajaba allá y Sudáfrica no lo arrestaba, evidentemente iba a ser sancionado. Ahora, ¿qué pasa con Hungría? ¿Qué pasa con Bélgica? Buenas preguntas que el doble estándar de Occidente nunca nos responde. Y esta cancelación de la visita, aunque en términos diplomáticos Netanyahu está mostrando su miedo, también está confirmando las acusaciones de manera implícita. Y la comunidad internacional, es decir, el occidente colectivo, que antes lo respaldaba sin cuestionamientos, ahora duda en defenderlo. Y en el fondo, por supuesto, la narrativa israelí de siempre: seguridad, respuesta proporcional, autodefensa. Esas son las categorías que se utilizan cuando se bombardea niños y mujeres en Gaza. Y eso choca con la cruda realidad, porque las imágenes de Gaza todos en el mundo la han visto. No es necesario entrar en una desgraciada descripción y muchas veces ingrata cuando uno debe hacer el análisis político. Pero más de 53.000 palestinos han muerto, todos civiles. No me vengan a decir que son combatientes porque esa cosa da risa. Y esa cifra no se puede justificar, porque la justicia internacional, a pesar que dio un paso por las presiones,
contemplando cargos graves, la impunidad sigue vigente, indistintamente que se haya avanzado en esto, y eso pone en la picota la verdadera moralidad y la verdadera legalidad de esto que se llama justicia internacional. Por supuesto, esta suerte de doble estándar nos explica por qué es la crisis de Naciones Unidas. Naciones Unidas, la ONU, tiene una crisis entre manos que evidentemente se le ha escapado de las manos y muchas veces no hay voluntad de solucionarla. Porque si a la ver vamos, a la historia vamos, ¿quién creó el Estado de Israel? Fue la resolución 181 de las Naciones Unidas en 1948. Es decir, que en este conflicto y en estos crímenes, porque hay que recordar la Nakba de 1948, que fue el primer desplazamiento forzado de los palestinos, la ONU tiene gran responsabilidad. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.